¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de nuestros CaixaBank Talk, que hoy celebramos en el corazón de Madrid, en la Plaza de Colón, en el edificio All in One. Y la verdad es que hoy lo hacemos con emoción, porque ahora mismo estaba pensando, qué maravilla, después de todo este tiempo, prácticamente 700 días con mascarilla, celebrar y ver al público, pues celebrar este encuentro con el público que hoy nos acompaña sin mascarilla. Poder vernos la cara entera, la boca, la sonrisa, los dientes, la nariz. La verdad es que pues es emocionante. Ya saben que todas las semanas, los jueves siempre a las 7 de la tarde, charlamos con expertos y expertas, sabios y sabias en diferentes materias, en diferentes áreas del conocimiento, de los que podemos aprender mucho. Que para nosotros lo importante y lo fundamental es que ustedes puedan plantear las preguntas a través del chat, del streaming, si nos están siguiendo a través del streaming, y también el público, que tenemos micrófonos inalámbricos para distribuir en la sala, que nos acompaña hoy ya sin mascarilla presencialmente. Cuando anunciamos este encuentro, yo les decía también a través de las redes sociales, si tienen miedo, hoy van a dormir sin miedo, porque se lo vamos a quitar. Hoy hemos invitado a un hombre que no es que no tenga miedo, pero sí que ha desarrollado las herramientas suficientes para aprender a vencerlo. Él es, entre otras muchas cosas, TEDx, es uno de los coaches más importantes de nuestro país, ha publicado el libro El miedo es de valientes, es Julio de la Iglesia, y a mí me encanta su presentación porque él dice, empecé desde cero, solo y con miedo. No es que ahora no lo tenga, pero he aprendido a desarrollar las herramientas necesarias para aprender a superarlo. Y les decía, trabaja también como TEDx, es decir, técnico especialista en desactivación de artefactos explosivos. Una de las profesiones, yo creo que en las que, si no la que más, una de las que en más miedo se pasa. Julio de la Iglesia, bienvenido a nuestro CaixaBank Talk. ¿Cómo estás, Julio? Muy buenas tardes. Muchas gracias, Marta. Encantado. Siéntate aquí conmigo. Bueno, Muchas fíjate, gracias. porque no solo trabajas como TEDx, Julio, llevas a tus espaldas una larga trayectoria vital y profesional. La verdad es que solo de leerla a mí ya me daba, si no miedo, mucho vértigo. Porque, Fatiguita, ¿no? claro, pescador de tiburones, boina verde, policía, empleado de banca, que también tiene un alto riesgo, activista en un buque de Greenpeace, educador en la cárcel, maestro ninja, albañil, director de comunicación y 3 veces número 1 en oposiciones al Estado. Todo esto, así junto, a mí me parece una barbaridad. Yo, hombre, no te digo que no te quede miedo a nada, pero después de superar pescar tiburones y ser maestro ninja, te tienen que quedar pocos miedos, ¿no? Bueno, pues yo creo como cualquier persona, ¿no? Yo sigo teniendo miedo. He sido durante muchos años, lo comentábamos antes, claustrofóbico. Fíjate. Y una fobia es algo muy serio. Así que miedo sigo teniendo y que no me falte, porque si no, ¿cómo iba a salvar la vida en algunas circunstancias, no? Explícame, antes de definir qué es el miedo, que Sí. es fundamental, tu espectro laboral es absolutamente variopinto. Sí. ¿Cómo has dado tanto salto por ahí? Tanto Entiendo. tumbo, ¿no? Tanto tumbo, sí. Sí, las cosas por su nombre. Bueno, pues quizás nunca tuve el valor de enfrentarme a una oposición como era la de policía cuando fui más joven. Yo entré en la Policía Nacional cuando ya tenía 29 años, casi rayando los 30, que era la edad límite. Y como no quería enfrentarme a esa posición y tenía muchos gustos y muchas aficiones, pues fui desarrollando muchos trabajos que realmente me motivaban en ese momento. Y eso me llevó, y que ya tengo una edad que me ha dado tiempo a hacer muchas cosas, ¿no? Sí. Y es verdad que siempre he sido muy inquieto y Ajá. me ha gustado hacer diferentes actividades. Es que te ha dado tiempo y dices, hombre, tengo una edad, pero te ha dado tiempo a hacer muchísimas cosas. Yo la Sí. verdad que cuando leía tu currículum, digo, desde luego, como ejemplo de superación de miedos, pocos ejemplos hay así. Vamos a empezar por las definiciones. Sí. ¿Qué es el miedo? ¿Cómo se define el miedo? Bueno, el miedo es una emoción primaria que nos acompaña durante toda nuestra vida y que se despierta por esa sensación de inseguridad pasada, presente o futura. Esto es lo que nos diferencia a los seres humanos del resto de los animales. Tememos cosas o situaciones que no han ocurrido nunca y que quizás nunca se produzcan. Tú decías antes que para ti superarlo ha sido difícil porque una de las cosas que te ha ocurrido es que tienes claustrofobia. Esto creo que te ocurrió. Tenías claustrofobia. Esto te ocurrió a raíz, creo que, de un verano en Denia. Sí, en Denia. Donde un día con unos amigos dijiste, vamos a cazar pulpos, ¿no? A pescar. A Bueno, pescar. ¿Y qué pasó ahí?
yo veraneaba en un camping, en el camping Las Marinas de Denia, un camping ideal donde ya no existe, ahora es una torre de edificios. Y mi madre me dijo, hijo, vete a por unos pulpos que voy a hacer una paella, ¿no? Ostras. Y me fui con un amigo francés que tenía y ese día me habían regalado un pincho pues casi de profesional, metálico. Yo hasta entonces pescaba con un palo de escoba y un tenedor atado en la punta, ¿no? ¿Qué edad tenías? 10 años. 10 10 años, años, sí, fíjate. sí. Y yo para que ese pincho no se me cayese al fondo y a lo mejor no lo pudiese rescatar, me lo até con un pequeño cordel, lo metí en la muñeca, ¿no? Claro. Pero de tanto cogerlo y soltarlo, ese cordel se fue enrollando y al picar y pinchar un pulpo, ese pulpo no salía, el pincho tampoco salía. Yo clavé los dos pies en el fondo, tiré con las dos manos y no pude y el aire se me está acabando. Y tuve un momento ahí de mucho miedo, ¿no? De mucho nerviosismo. Con 10 Sí, con años, 10 años. fíjate. Y empecé a darme cuenta de que me iba a ahogar. Y en ese momento dije, no te lamentes más. Yo pensé, tienes que sacar esa mano de ahí como sea, porque el pincho no sale. Y con templanza y con un poco de talento, al final logré sacar la mano y subir a la superficie con la boca abierta y tragando agua. Suerte que llevaba un amigo francés que me recogió, apoyó mi cabeza contra su hombro y haciendo un poco el muerto hasta que me recuperé y pudimos volver a la orilla con el pincho y con el pulpo. Eso te provocó tener durante mucho tiempo claustrofobia. Sí, yo creo que ahí se desató esa Claro. sensación. Luego he tenido otros episodios que para mí graves, de mucho nerviosismo y mucha incertidumbre y miedo, ¿no? A estar encerrado en un ascensor. En esperología también me ha pasado, me pasó también buceando con botellas. He tenido muchas sensaciones de estas de falta de ahogo, ¿no? De ansiedad. Pero bueno, eso es el pasado. Ahora vivo en la planta 15 de un edificio, de una torre en Madrid, y cojo el ascensor varias veces al día. O sea Ajá. que... ¿Cómo se supera eso? Porque yo cuando leía tu biografía y lo de la claustrofobia, Sí, pensaba, yo por ejemplo tengo vértigo. A mí me ajá. parecería implanteable vivir en una planta 15 y no me imagino cómo puedo superar eso, por ejemplo. Bueno, el miedo solo se supera en la acción, Ujú. afrontando esa situación. Es verdad que si tienes miedo a, yo que sé, a nadar, pues habrá gente que diga, pues nada, te doy un empujón y lo superas de golpe. Claro. Bueno, hay estudios que demuestran que es la forma más rápida y eficaz de superar un miedo, enfrentarte a él de golpe, de sopetón, en un instante, en modo impacto. Y hay otra forma que es enfrentarte poco a poco hasta que te des cuenta de que es una ilusión tuya, que es una paranoia, que realmente no hay ningún peligro en ese balcón donde tú te asomas. Son 15 pisos, pero por medio hay un muro de ladrillo de a pie y una barandilla de hierro soldada a ese muro. O sea, que no te vas a caer a no ser que tú te quieras tirar. Cuando tú razonas todo esto y tienes al lado a un mentor, a un coach, a un entrenador, a un psicólogo, a un amigo del que confíes, que realmente haya superado ese miedo o que no lo haya tenido y sepa cómo mantenerse ahí en calma, verás en el ejemplo cómo puedes tú hacerlo también, cómo puedes replicar esa acción. ¿Qué miedo cuando te han pedido ayuda, Julio, te ha costado más ayudar a vencer? Está pensando lo mío del vértigo, lo tuyo de la Sí. claustrofobia. Yo tengo una amiga que tuvo que ir a terapia con un psicólogo durante tiempo porque le cogió fobia por un mal vuelo a los aviones, siendo además su hermana azafata. ¿Qué miedo es más Fíjate difícil que de todos esos superar? miedos que están relacionados con las acciones, tienes una forma de enfrentarlo, ¿verdad? Es más difícil los miedos psicológicos, miedo a la muerte, al que habrá después de ese momento, ¿no? Por ejemplo. Ahí no hay un paso, no hay un enemigo claro a vencer. Claro. Es más un trabajo psicológico, de visualización, de análisis, de contraste de esa información. No es tan fácil. A mí todos esos miedos me cuesta mucho más ayudar a los clientes porque ellos tienen que poner mucho, mucho de su parte. Claro, imagino que también ahí, cuando haces ese trabajo, yo no sé si les llevarás por el mundo de la espiritualidad o no, pero claro, no es lo mismo vencer una claustrofobia, un vértigo, una fobia a un Sí. avión, que un miedo a la muerte. Y dices, ¿qué hay después? Bueno, es que claro, tú tampoco puedes responder a eso por ellos, ¿no? Bien, yo entiendo que lo que nosotros pensamos es en lo que lo convertimos y lo que se convierte en realidad en nuestra vida. Si yo todo el día estoy pensando en la muerte, es difícil que yo aprecie la vida. Bien, en cambio, si yo cambio ese foco y digo, vale, la muerte está ahí, pero ¿y en la vida qué tenemos?
y empiezo a desarrollar y a regar ese jardín para que esos frutos, esas flores salgan y realmente yo valore lo bueno que hay en mi vida, lo bueno que puedo conseguir en mi vida, ya tengo mucho que hacer y mucho trabajo y muchos pensamientos relacionados con eso, con esa parte brillante de luz. Y aparto esa parte que no me interesa, ¿no? Tengo miedo a volar. Está bien, de acuerdo. Lo vamos a asumir, tenemos miedo a volar. Pero ¿qué te espera al otro lado, en aquel aeropuerto? Un nuevo trabajo, un nuevo amor, unos hijos, un proyecto, un cambio de vida. ¿Es importante para ti eso? Del 1 al 10, ¿cuánto es de importante? Y este miedo al avión, tú sabes que es algo que tienes tú, pero que los otros 200 pasajeros no lo tienen, ¿no? Claro. O no les imposibilita, no les impide volar. Y que hay 2 pilotos, no 1, 2. Y que toda la aviónica está duplicada y triplicada. Tú eres consciente que el momento más difícil de subirte al avión no es en el avión, es el trayecto de tu casa al aeropuerto, en el coche. Ese es el momento más peligroso de volar en un avión. Sí, yo sé que cuando tú tuviste claustrofobia Sí. y lo que te costó superarla, una de las cosas que hacías, pues a lo mejor ibas en un ascensor y decías, ¿por qué este niño no tiene miedo? Y Sí. yo tengo pánico y me está costando mucho meterme en este ascensor para subir a la planta 15, ¿no? Cuando eres consciente un poco de que al final eso está más en tu cabeza que otra cosa, Sí, ¿no? sí, Y te el niño va ahí botando avergüenzas. su pelota Claro. tranquilamente y tú estás en una situación de pánico, ¿no? Sí, sí, tú te sientes vergüenza. Claro. Mm, Te reconoces como un cobarde ante el espejo de ese ascensor. Te avergüenzas de ser así. Pero pasado ese momento, tienes que entender que también puede ser normal que te ocurra, por una experiencia traumática como me pasó a mí, que tuve en la infancia. Claro. Acepta ese momento, acepta esa vulnerabilidad y desde ahí desarrolla las herramientas necesarias para tú superar, a ver qué te estás contando, ¿no? Porque todo es esa historia que tú te estás contando de lo que va a pasar, no de lo que está pasando, porque lo que está pasando es que estás metido en una caja de aluminio, de acero, con un señor y un niño y estás subiendo varios pisos. Ni falta aire, ni se está quemando el edificio, ni está saliendo todo el humo por el tiro del ascensor, ni nadie te está amenazando. Entonces, para esa imaginación. De toda la gente con miedos o con fobias Sí. con la que has trabajado y a la que has ayudado, ¿cuál ha sido, antes me decías lo de la muerte? No sé si hay algún otro miedo o alguna otra fobia que te haya llegado, pues no sé si de forma recurrente, tal vez, Sí. que te haya costado más ayudar a superar. Es que es una percepción muy personal. Todos tenemos miedo. Y aunque tengamos el mismo miedo, no lo enfocamos ni lo vivimos de la misma manera. Pero el miedo a no ser suficiente, el miedo a fracasar, el miedo a no ser capaz. Todos estos miedos hieren mucho el ego y el orgullo de la persona. Y cada persona lo afronta de una manera diferente. ¿A ti no te queda miedo a nada? Sí, mira, yo, por ejemplo, tengo miedo, y lo he dicho en alguna ocasión, a levantarme por la mañana sin pasión, sin ilusión, sin sueños, sin ganas, sin amor, sin esa actitud de combate que yo llamo de "Uf, un día más, qué suerte, Dios, qué ganas". O sea, a mí el día se me hace corto. Yo me meto ahí en la cama y digo, "Joder, podía haber hecho esto y esto y esto". Y eso que hoy, pues fíjate, estamos aquí y estoy encantado, ¿no? Pero para mí el día se me queda corto. ¿Qué más miedos puedo tener yo? Mira, yo tengo miedo todo lo que sea relacionado con la salud de mi hija. Y en este caso la salud de mis padres. Tengo a mi padre ahora en un hospital con COVID, pero bueno, va a salir bien seguro. Sí. Este miedo a los seres queridos que les pase algo es algo que yo veo que me acompaña. Es una preocupación, es una nubecita que yo tengo constantemente ahí sobre mi cabeza. Tengo miedo a envejecer y que esta energía mía que yo tengo de hacer y de soñar y la siga teniendo y el cuerpo no me acompañe, ¿sabes? Que ya noto en alguna ocasión que digo, "Ay, el cuerpo parece que ya no tira como tiraba antes", ¿no? Y esto sí que, bueno, Has dicho antes una cosa muy bonita y muy importante, porque decías, al final para superar un miedo, por ejemplo, en el tema del caso del avión, decías, en lugar de centrarte en la experiencia en sí del propio vuelo, sí, pensar en el amor que te espera cuando claro. aterriza el avión, en la vida que te espera allí, en los proyectos, en los planes, en la aventura. Es decir, todo eso es la motivación. Sí, sí, ¿La motivación es la clave para superar el miedo? es la clave total, es la primera clave. Mira, es que si
Si yo no noto, si no siento esa pasión, ¿para qué me voy a arriesgar? Es que no me va a compensar. Yo tengo que saber para qué me levanto cada mañana. Esta pregunta es la primera que me tengo que contestar. ¿Para qué me voy a levantar hoy? ¿Qué me mueve a mí a seguir vivo, a seguir trabajando, a seguir luchando? ¿O es que estoy metido aquí en una noria detrás de una zanahoria? Y hay veces, esta pandemia, yo me he dado cuenta que a mucha gente le ha parado la vida. Y a algunos les ha sacado de su zona de juego, de confort, ¿no? Les ha separado de su mujer o de su marido, les ha echado del trabajo, les ha echado de la casa, les ha metido una enfermedad, les ha metido un dolor nuevo. Bueno, pues a lo mejor es el momento de que decidas cosas importantes. A lo mejor es el momento de que realmente tu vida cambie, pero cambia mejor. ¿Cómo crees que hemos salido de esta pandemia? Porque decías ahora, cada uno nos ha tocado de una forma, el que no le ha tocado enfrentarse a la muerte directamente o de forma próxima, pues bueno, ha vivido esta tragedia colectiva desde algún lugar. ¿Qué sensación tienes? Es decir, con la gente con la que trabajas, a la gente a la que ayudas, a la gente a la que tratas, ¿cómo hemos salido de esta? Bueno, estamos saliendo, ¿eh? O sea, yo sigo viendo que es que como que vamos enlazando unas con otras, ¿no? O sea, salimos de la pandemia, nos metemos en la nieve, ahora nos aparece una guerra, los ovnis están a punto de llegar, o sea, esto es un poco así, ¿no? Es la apocalipsis continua, no queda Yo el creo que ya apocalipsis llegan los zombie. ovnis y ni nos sorprendería, diríamos, No, bueno, vale. ya te lo dije, ¿no? O sea, Sí. estaban a punto de caer. Bueno, pues lo que he notado es que la gente ha conocido lo que es el miedo de verdad. La emoción del miedo a nadie le ha gustado. Yo cuando decía hace años, en el 2018, algunas de las personas que hay aquí me vieron en aquella charla, el miedo para mí es un trampolín al éxito. ¿Por qué es un trampolín al éxito? Porque el miedo pone el foco en lo que tú tienes que aprender y mejorar para alcanzar aquello que te has propuesto. Ese éxito, a lo que tú llamas éxito. El miedo aparece cuando tú no estás segura. Alguien me ha preguntado antes, ¿y no estás nervioso? ¿Para? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Me ayuda a mí a estar aquí tranquilo y en confiado? No. El miedo necesita seguridad. Solo aparece cuando estás inseguro, cuando no sabes lo que tienes que hacer, cuando no tienes todas contigo, cuando no depende todo de ti, cuando trabajas con más gente, con más equipo, cuando los demás tienen la misma ambición que tú y están compitiendo contigo. Ahí aparece el miedo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Aprender para no sentir miedo, para encontrarme seguro. Dentro de unos límites, porque también digo que el miedo, la seguridad total no existe, ¿no? El riesgo cero no existe. Nos tenemos que manejar en unos parámetros de incertidumbre, de equilibrio, de cambio. ¿Tienes la sensación que después de este tiempo, yo lo he notado eso en el entorno, pero no sé si es una percepción de mi propio entorno o es una realidad que puede estar ocurriendo, que la gente después de este tiempo está tomando decisiones respondiendo a esa pregunta interna que tiene que ver con esto que tú estás diciendo de qué amas? Es decir, cambios de vida, cambios de trabajo, decir, bueno, si hemos pasado lo que hemos pasado, al final voy a hacer lo que realmente quiero, ¿no? Yo veo que la gente lo que hace es, está como disfrutando más, ¿no? O sea, ayer y hoy se ha notado. La gente se ha quitado la mascarilla y yo noto como que hay otra energía en la ciudad. Y nos sueltan en vacaciones, nos sueltan una Semana Santa y todo el mundo se tira al campo, al mar, a la playa, a los chiringuitos, a comer, a disfrutar de la vida, ¿no? Porque nos damos cuenta de que la vida es efímera, que en cualquier momento esta partida se puede acabar, ¿no? Y bueno, la filantropía yo he visto que también se ha desarrollado, ¿no? El ayudarnos unos a otros. Ahora con la guerra de Ucrania hemos visto como españoles por cientos han cogido sus coches, hemos cogido autocares y estamos trayendo a muchas personas de ese país para ayudarles y acogerles en el nuestro. Este sentimiento a mí me conmueve, ¿no? Que el ser humano sea capaz de lo peor, como es una guerra, y por el contrario sea capaz de... Mira, yo recuerdo que viniendo de Ucrania paramos con el autocar en Tarragona y una familia de ahí de Tarragona, a otra familia que traíamos, una madre con sus 2 hijos y la abuela, les ofreció su segunda residencia, un apartamento que habían vaciado completamente, lo habían llenado de fotos de Ucrania y les habían llenado la nevera y la despensa con productos para que viviesen ahí. Les dieron la llave y dijeron, el tiempo que necesitéis.
pues esto, la Qué verdad, fuerte. es sí, sí, emocionados, llorando, abrazándose, no se conocían, solo habían chateado por WhatsApp durante unas semanas antes y ellos ya habían aprendido hasta incluso un poco de español con ese WhatsApp y con... Tremendo, sí, sí, una historia muy bonita, muy bonita. Pues a mí eso me conmueve, la verdad, me Mm. conmueve. Fíjate, hablando de tragedias, tú trabajaste como TEDx Trabajo, durante... trabajo, Trabajas, trabajo. pero trabajaste en este caso en aquel momento en el 11M, que Sí, fue, bueno, pues una tragedia dramática para España y para Madrid. Mucha gente después de aquello le dio miedo coger el metro, coger el tren, meterse. sí. ¿Cómo se ayuda a alguien que ha vivido una experiencia de este tipo o quienes no lo vivimos? Es verdad que después meterte en el metro costaba o coger un tren porque impactaba. Sí. Pero para la gente que se quedó ahí y que a lo mejor lo tuvo que vivir y fue una de las víctimas que consiguió sobrevivir, ¿cómo se trabaja un miedo de ese tipo? Bien, hay que reencuadrar esa situación, ¿verdad? Hay que darle un sentido. Hay que aceptar que las cosas muchas veces ocurren y no tiene que haber una explicación, sino que simplemente ha ocurrido y hay que aceptarlo. Hay veces que en la vida podemos resolver las situaciones y otras no podemos más que aceptarlas. Y en este caso es lo que queda, aceptar y confiar. Desde luego, para ser valiente se necesita esperanza. Sin esperanza uno no se arriesga, porque sería un suicidio, ¿verdad? Entonces, esas personas tienen que buscar esperanza en otros puntos de su vida, ¿no? En otros anhelos, otros sueños, y aceptar que aquello realmente fue una tragedia, porque lo fue. Esperanza, en este caso, como sinónimo también de motivación. Fíjate, Sí. yo, cuando te presentaba, no vamos a meternos en el tema de los TEDx, donde sigues Mm. trabajando, pero sí me gustaría meterme en tu cabeza antes de realizar una desactivación. Es decir, ¿dónde encuentras esa motivación, esa esperanza? ¿Qué pensamientos se te pasan por la cabeza? Bueno, esta es una opinión mía y personal, ¿verdad? Claro. No representa todo nuestro equipo, nuestra unidad, porque cada uno yo creo que lo interpreta de una manera. Yo primeramente, antes que nada, soy Policía Nacional. Ujú. Y yo hice un juramento de proteger a mi país, a la ciudadanía, y ese sentimiento del deber, ese cumplimiento del deber, yo lo tengo muy arraigado. Y sé que cuando entro de servicio mi deber es ese. Si me activan, si me llaman, yo tengo que acudir y solucionar esa incidencia. Entonces no hay una dualidad, no hay ¿y ahora qué hago? No hay me apetece, no me apetece, no hay estoy motivado, no estoy motivado, no. Tengo un cumplimiento del deber y un deber. Y pongo el foco en lo que tengo que hacer y me olvido de lo que tengo que sufrir. Esta es mi regla. En segundo lugar, lo que pienso es en hacer el trabajo bien hecho. Ni busco culpables, ni busco excusas, ni delego la responsabilidad. Y recuerdo que al principio yo decía, cuando te acercabas, pues un artefacto de la guerra civil mismamente, ¿no? Ten cuidado, tienes que volver, ¿no? Mi hija era muy pequeña, tienes que volver, tienes que volver. Y yo siempre como último pensamiento y como talismán, yo tenía el pensamiento de mi pequeña. Y esto me daba a mí como el aplomo, me aterrizaba, me enraizaba en la tierra y decía, ten planta, y vamos a hacer las cosas como hay que hacerlas, ¿no? Además, fíjate, Julio, tú vienes, hablas de tu hija. A mí yo siempre digo que estoy especialmente preocupada por esta generación de Sí. adolescentes. Tú vienes de una familia humilde, Mm. eso ayuda además a desarrollar la resiliencia. Em, ¿Cómo se le enseña eso a un hijo? ¿Cómo se le explica? Porque en ti hay muchas cosas. Hay motivación, hay esperanza, hay resiliencia, hay sentido del deber, hay disciplina. A los adolescentes y a las adolescentes de hoy en día, ¿cómo se les transmite todo eso? Con el ejemplo, Ujú. básicamente con el ejemplo. Tú no puedes decir a tu hijo no fumes si estás fumando, Claro. porque al principio te va a entender. Bueno, tú eres mayor, tú eres Ujú. pequeño, tú eres pequeña, ¿verdad? Pero lo mejor es el ejemplo. ¿Tú quieres que tu hijo estudie? Estudia, que te vea con un libro. ¿Quieres que sea responsable? Sé responsable. ¿Quieres que cumpla su palabra? Da tu palabra y que sea leal. Ujú. Eso no quiere decir que mañana ni tú ni yo no nos podamos equivocar, ¿verdad? Yo me he equivocado muchas veces y con mi hija muchísimas más, pero ese es el camino, el ejemplo y la coherencia. Ujú. Hay una cosa por la que te quiero preguntar, enseguida me voy a ir al público, que hay gente que quiere preguntarte también y voy a las preguntas del streaming que nos están llegando ya a través del chat. Quien quiere ir preguntando, tenemos varios micrófonos inalámbricos en la sala, os voy a pedir que los vayáis pidiendo ya, pero hay una cosa muy bonita que yo quería que nos contases. Hay un Madelman buzo en tu vida. Madre mía, lo que has traído aquí.
Bueno, Eso es lo que tienes que ser entrevistado sí, por una periodista que te busca la claro, información que y... salí del libro. Mira, yo cuando era pequeño la verdad es que era muy mal estudiante, Ajá. pero era un buen lector, ¿eh? Y en casa siempre ha habido libros de Salgari, estaba El Quijote y tenía varios cómics de mis héroes favoritos, ¿no? Que eran Tarzán, El Guerrero del Antifaz, Capitán Trueno, Jabato, pues todos estos, que alguno de los que está aquí seguro recuerda. Y tenía un juguete que a mí me encantaba, que era el Madelman. El Madelman era un muñeco de 17 centímetros, articulado, pequeñajo. Y con ese muñeco pues yo tenía fantasías, imaginaba de todo y encontraba el valor para vivir muchas aventuras sin salir de casa, ¿no? Yo en el parque de abajo. Y hubo un día que yo dije, pero yo para qué quiero ir al colegio, si yo lo que quiero es ser un Madelman, ¿no? ¿Qué hace un Madelman? Pues aventuras. Entonces arranqué una hoja del cuaderno de matemáticas y escribí a mis padres, papá, mamá, me voy a dar la vuelta al mundo, no os preocupéis, estaré bien y volveré pronto. Os quiero, Julito. Yo tenía 8 años. Poneros en situación. Ni móviles y en mi barrio, que mi barrio era lo que era, ¿eh? Pues yo esa nota se la di a mi hermana Silvia y dije, cuando llegues a casa se la das a papá y a mamá. Vacié la cartera de los libros, me bajé a la señora Mari y dije, señora Mari, me ha dicho mi madre que me dé 1 litro de leche y 2 bollicaos. Y con eso, un jersey que había metido, el Atlas, un cuchillo que yo me había hecho afilado de una regla, o sea, iba súper preparado yo para la vida, y con eso me iba yo a hacer mi vuelta al mundo. Entonces dije, la primera noche la voy a dormir en los jardines de la iglesia del Olivo, ahí, en la calle Sepúlveda. Y se lo dije solo a mi compañero de clase. Bueno, ¿qué pasó? Que ese compañero se lo dijo a todo el colegio. O sea, que el colegio en manada fue allí toda mi clase. Y yo recuerdo que estaba sentado contra la tapia de la iglesia comiéndome el bollicao y todos mis compañeros mirándome como diciendo, ¿y este? O sea, yo me sentía allí como un animal de zoo, ¿no? Y hubo un momento que me dijo, oye, vamos a jugar y luego ya te escapas, ¿no? O sea, vamos a los columpios y así fue. Pero llegó un momento que ya las madres, pues venga, hijos, vámonos para casa, y se fueron todos y yo me quedé allí. Y recuerdo que, bueno, pues ya era tarde, ya eran las 7, las 8, las 9 de la noche y claro, pues me tumbé. Y aquel frío, aquella humedad del césped me entraba porque era invierno. Los pantalones pesqueros que llevaba yo, esos de campana, era un cuadro, los 2 jerseys ya puestos, la cartera así, acurrucado contra aquel muro. Echabas de menos el colchón y Claro, yo las decía, joder, mantitas. mis hermanas se están peleando ahí por poner el pijama encima del radiador ese de aceite, a ver quién lo tiene más calentito, mi madre haciendo la cena y tal, pero también les vi a todos preocupados. Dije, hostia, vaya. Entonces fui consciente ahí de, ostras, que yo nunca había estado fuera de mi casa con 8 años y menos en mi barrio, ¿no? Y la aventura empezó ahí. Sal de esa iglesia y sube por esas calles casi sin farolas ni luz hasta la puerta de mi casa, ¿no? Y cuando llegué allí, pues nada, ya subí arriba y mi padre tenía esa nota que yo había escrito entre las manos. Mandó a mis hermanas para el salón y se encerró conmigo mi madre en la cocina. Y me dijo, ¿esto qué significa, hijo? Y yo recuerdo que, claro, pues no podía pensar ni hablar, ¿no? Pero en ese momento me salió la verdad y le dije, papá, pues que no quiero estudiar. Y mi padre, sin levantar la voz, me miró a los ojos, sacó su dedo y dijo, hijo, tienes que ser responsable, tienes que cumplir con tu deber, solo hay un camino, trabajo, trabajo y trabajo. Pero como vemos que te cuesta tanto trabajo estudiar, pídenos lo que quieras, que entre tu madre y yo, pues vamos a luchar por conseguirlo. Y yo le dije, pues quiero un Madelman buzo. Madelman buzo, Un Madelman fíjate. buzo. Y me regaló ese Madelman cuando aprobé el curso, porque al cambio yo tenía que aprobar el curso. Y aprobé ese curso, a duras penas, pero lo aprobé. Y luego es verdad que pasaron los años y la verdad es que yo siempre leí mucho. Yo tenía, pues, mis amigos favoritos imaginarios eran Cousteau, Rodríguez de la Fuente, de la Cuadra Salcedo. Todos eran para mí mi prototipo Aventureros. sí, de vida, de forma de ganarme la vida. Fíjate, no sé si lo has pensado alguna vez, pero con 8 años, cuando decidiste irte de casa para recorrer el mundo y al final pues Sí. volviste y pediste ese Madelman buzo, 2 años después,
cuando empezó todo lo de la fobia, que hoy Sí, también te ha llevado aquí, te ha traído mm, aquí, porque al final luchando contra eso has aprendido a vencer el miedo, ¿no? sí, Tú hiciste de buzo. Tú mm, fuiste 2 años después, de alguna forma, aquel sí. del bambuzo, ¿no? Cuando Sí, tu madre te luego manda a cazar, a pescar a pescar pulpos. pulpos, sí, sí. Y luego me hice submarinista y, en fin, que a mí el mar me apasiona, me Mm. apasiona. He pasado momentos muy bonitos y los sigo disfrutando. Vamos a ir respondiendo a las preguntas. Enseguida Muy vamos con el bien. público que nos acompaña aquí en la sala. Les voy a pedir que pidan el micrófono inalámbrico y que vayan preguntándole a Julio. La primera que nos ha escrito a través del chat del streaming es María Victoria y te pregunta lo siguiente. ¿Cómo haces para controlar el miedo a perder a tus padres o a un familiar cercano? ¿Crees o tienes alguna manera de poder controlar ese miedo? No, Fíjate. pero lo que sí hago, y por ejemplo, en este momento yo estoy preocupado, porque estoy preocupado por mis padres, los dos tienen COVID, mi madre está sin síntomas, pero mi padre está en el hospital en planta con oxígeno. Yo siempre intento hacer lo que tengo que hacer. Esto del Ujú, deber, o sea, y entonces yo pienso, si yo quiero estar con mis padres, llamo a mis padres, veo a mis padres, cuido a mis padres. Esto es lo que me toca, esto es lo que yo puedo hacer. ujú. Exprimir al máximo esa relación, que no me quede nada por decir ni por hacer. Que si Claro. mañana pasa lo que tiene que pasar, para mí va a ser un disgusto tremendo. Esto lo sabe todo el mundo, pero yo tendré la conciencia tranquila. Y para mí eso es muy importante. Por ejemplo, esto que hablábamos antes del ejemplo, este Ujú, ejemplo yo lo he visto en casa. Lo importante, hijo, es tener la conciencia tranquila. ujú. Y eso pasa por hacer lo que uno cree que debe de hacer. No lo que debe, sino lo que cree uno en conciencia que tiene que hacer. Mm, Entonces, tú tienes miedo a que se mueran tus seres queridos, pasa tiempo con ellos, ujú, cuídalos ujú, y luego entiende bien cómo es la vida. La vida, mm, estamos aquí de paso, tiene un principio y tiene un fin. ujú. Bien, aprovechemos este momento, porque en este momento hay muchas cosas que hacer. En este día tiene su propio propósito. Mm, No dejes que pase en blanco. No imagines cómo será mañana. Disfruta del hoy al máximo. En ujú, el camino es donde está la realización, donde está la felicidad. mm, Aquí, en el ahora, no en el mañana. La felicidad es algo presente, instantáneo. ujú. Yo, fíjate, tú tienes ese miedo a perder a tus padres. Sí. Yo siempre he tenido pánico a perder a los míos también, Mm. pero mis padres fallecieron. Mi padre hace 19 años de un cáncer, mi madre hace 6 años de un Parkinson y yo pensaba que no lo iba a superar nunca. Em, y he pasado muchas horas sola conmigo misma reflexionando. Y al final esto, claro, depende de cada uno, ¿no? Mm. Pero empezaron a aparecer en mi vida hace unos años libros, por ejemplo, Brian Weiss, Muchas Mm. vidas, muchos Mm. maestros, en torno a la espiritualidad, Sí. que por lo menos te ayudan a entender las cosas desde otra dimensión. Tú lo lees sin prejuicios, luego tomas la decisión que quieras, pero a mí eso me ha ayudado mucho. Me ha ayudado a entender la vida desde otro lugar, al margen de, sin entrar en una religión o en otra, Sí. pero sí me ha servido. ¿Tú eso lo recomiendas a tus Yo pacientes? también. Yo creo que los que tienen la suerte de tener fe, Ujú, la verdad es que yo lo vivo como una suerte. ujú, Y los que crean que hay una segunda vida, que somos energía, que en algún ujú, momento nos volveremos a encontrar, que esto no empieza y acaba aquí, que es ujú. parte de una historia mucho más larga, yo creo que tendrán lo que decíamos antes, esperanza. Y con esperanza Claro, se pueden conseguir muchas cosas. claro. Vamos con más preguntas. Sí. Esta la plantea Alberto y te dice, dices que el miedo aparece cuando no todo depende de nosotros mismos, pero siempre existen factores externos. Y te pregunta, ¿por qué hay cosas que nos dan miedo y otras que no nos dan miedo? Está basado en la seguridad, está Ujú, basado en la percepción de tu capacidad para resolver o no resolver, en el autoconcepto. Yo me siento capaz, yo me siento incapaz. Si a lo que no me siento capaz además es una amenaza para mí, porque es lo que tiene la emoción del miedo, que es ujú, el principal función es salvarnos la vida. Lo que más nos interesa al ser humano es la supervivencia. claro. Y yo diría que cualquier ser vivo, Ujú, aunque no tengan la emoción del miedo, tienen algún recurso en su organismo que les avisa cuando están en peligro. mm. Y eso es lo más cercano a sentir miedo. Vale, y ahí decías lo de la confianza. ¿Cómo Mm, trabajas con tus pacientes que tengan autoconfianza para ese lugar del miedo, eso que les genera un miedo o una fobia, sí. poder vencerlo? Lo principal es que tú seas consciente de dónde estás y dónde quieres llegar. Ujú, Bien, hay muchas personas que tienen un autoconcepto malísimo, una autoestima muy mala.
y no se basa en la realidad, se basa en creencias que vienen acumulando desde su infancia. Claro, creencias limitantes. No vales para estudiar. A mí me dijeron muchas veces no vales para estudiar. Oh, qué pena, claro. Y la primera posición que aprobé como número 1, competí contra 40.000 personas, hombres y mujeres tan preparados o más, de hecho más preparados que yo. ¿Qué te dijeron después? Esos que te decían de niño no vales para estudiar y de repente dijiste, soy el número 1 en esta oposición y he competido contra 40.000 personas. ¿Qué te decían después? Fíjate que yo podría haber devuelto algunas palabras que me dijeron en su tiempo y que recuerdo, ¿verdad? Pero en ese momento yo creo que el ejemplo, que la realidad, que esa placa que me entregaron a mí delante de todos esos hombres en aquel campo y esas gradas llenas de gente aplaudiendo, creo que fue suficiente para que se diesen cuenta de que un hombre es capaz de lo que se proponga si quiere pagar el precio del esfuerzo y el sacrificio. Y nunca, aunque no se me olvidan las cosas, pero no me gusta hacer leña del árbol caído. Y en ese momento dije, yo creo que con esto te das por enterado, ¿no? Yo cuando empecé a ser coach, hay personas que me dijeron, pero si hay muchísimos coaches, es muy difícil sacar la cabeza ahí. Eso, hay más coaches que champiñones. Digo yo, pero no son yo. Claro. No son como yo, no son como tú, no son como él. Y esto es lo bueno, ¿no? Saber cuál es tu singularidad. Entonces vamos a partir de las fortalezas y las debilidades y qué es lo que tú necesitas para llegar allí donde te has planteado llegar. Así que vamos a trabajar desde la realidad, desde la aceptación, pero con el convencimiento que si te esfuerzas, si pagas el precio y es realista, ¿verdad? Porque no todos podemos ser número 1 en todo, pero es que tampoco hace falta ser el número 1 para conseguir la mayoría de las cosas en nuestra vida. Claro. Yo hay una duda que tengo muchas veces, porque al final te das cuenta de que para superar todas estas cosas, la autoconfianza es fundamental, eso se fomenta en la infancia y eso es una responsabilidad de madres, de padres, de tutores, de educadores, de educadoras. Sí. Está muy bien, o sea, por un lado no hay que decir no vas a poder hacer esto, eres mal estudiante, porque ya estás, o sea, generando una creencia limitante en esa persona, en ese hijo o en esa hija. Pero, claro, tampoco hay que sobreestimularle en exceso para que luego se dé de bruces contra la realidad, ¿no? Sí. O sea, encontrar ese equilibrio, yo muchas veces termino resumiéndolo en la frase de pregúntate a ti mismo qué amas, ¿no? Pero ¿dónde está un poco el término medio en no crear unas expectativas por encima de las propias posibilidades y, desde luego, no destruir y minar la autoestima de alguien que en el futuro va a tener que tirar de eso? Fíjate que también parece que esa responsabilidad solo la comparte el padre o la madre, pero también la tiene el hijo. ¿Por qué? Porque las personas somos dueños de lo que decimos o hacemos, pero no de lo que los demás interpretan. Entonces, habrá personas que tú, ante esa misma comentario, ante ese mismo indicación, reaccionen de manera muy diferente. Yo te digo, tienes que mejorar esa escritura. Trabaja más. Ese trazo lo tienes que hacer mejor. Ánimo. Es que nunca lo hago bien, te podrá decir alguien. Es que siempre se fija en lo que hago mal. Y otro dirá, menos mal que me ha corregido, porque si no hubiese seguido así, haciéndolo de una manera no tan buena, ¿verdad? Es un poco la interpretación que haga cada uno. Yo creo que todo se puede decir. Es importante saber desde dónde se dice, ese punto de observador, ese punto de donde tú dices las cosas. Cada uno tenemos un carácter, hay personas que lo dicen de una manera más dura, otras personas más blanda, pero ¿de dónde tú quieres decir eso? ¿Para qué dices tú eso? ¿Qué quieres conseguir con eso? Esto es lo importante. Si tú me echas a mí la bronca por algo, yo tengo que saber por qué me estás diciendo esto, porque quizás es que te importe yo mucho. Quizás es que tú quieras que yo sea realmente bueno, excelente en mi trabajo, y por eso te estás empeñando tanto en que yo me esfuerce, ¿no? Yo creo también eso, todo se puede decir, yo siempre digo, todo se puede decir con educación y con cariño, ¿no? Con amor. Es decir, ese trazo se puede mejorar y luego cuando el trazo mejora decir un gran trazo. Sí. Es decir, no, efectivamente es en esa medida. Vamos a ir con el público, con las preguntas del público. ¿Quién quiere plantearle la primera de las cuestiones de las personas que nos acompañan? ¿Cómo te llamas? Yo me llamo José y soy hijo y hermano de policías también, pero lo que me llama la atención, nunca he conocido un policía que se dedique a desactivar bombas, los conozco de las películas, y digo, ese trabajo jamás lo haría yo. Yo supongo que en tu vida tienes algún compañero, han muerto, gente quizá más experiencia que tú. ¿Cómo vivís eso?
Y luego, ¿qué porcentaje de seguridad tienes cuando vas a desactivar un artefacto? Porque yo, cualquier trabajo es arriesgado, pero ese es caro cruz. Bien, Gracias. es verdad que en muchos casos este trabajo es incierto, ¿verdad? Porque compites con la imaginación y la creatividad de ese terrorista, de esta persona, este delincuente que ha hecho ese artefacto. Y yo personalmente no tengo todas las respuestas, ni soy infalible, ¿verdad? Y hay un riesgo y por eso todo el mundo percibimos que es una profesión donde pisas la línea, donde puede salir bien o puede salir mal. Pero también te digo que no es algo que lo echemos a suertes, que no depende del destino, depende de un protocolo de actuación, de una formación, de unos estudios y de ahí partimos para resolver el trabajo con creatividad y con templanza. ¿Cómo se vive la pérdida de un compañero? Pues con tristeza, con rabia, con dolor. No te puedo decir otra cosa. Claro, pero claro que sí, claro que sí. Yo creo que ahí es fundamental el sentido del deber del que hablabas Sí. antes, ¿no? Es algo que tú sabes que puede pasar. Te puede pasar a ti y le puede pasar a tu compañero. Pero lo que sí te digo es que ninguno de los TEDx con los que yo he trabajado y los que conozco son suicidas. Son profesionales y muchos de ellos, la mayoría padres y madres, que lo que quieren es hacer un trabajo y un servicio a la sociedad y lo que no quieren es morir en el intento. O sea que por eso la preparación nuestra es muy larga, intensiva y está considerada la mejor del mundo, ¿no? Gracias. Gracias. Venga, más preguntas del público. Están pidiendo el micrófono inalámbrico por aquí. ¿Cómo te llamas? A ver si da tiempo a plantear el mayor número posible de preguntas. Hola. Mi nombre es Jorge y bueno, pues agradecer a Julio la charla, que como siempre es magnífica. Julio en un momento dado ha dicho que uno de sus miedos era levantarse sin energía, sin ganas de hacer cosas, cosa que seguro que no es el momento. Entonces me gustaría saber cuál es detrás de la cabeza de Julio, qué siguientes proyectos hay, qué retos tiene y qué novedades nos va a traer estos años que vienen. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Bueno, tengo en mente en el futuro escribir un segundo libro. El miedo es de valientes, la verdad es que está saliendo muy bien. Fue número 1 en Amazon y la editorial está muy contenta. Y los que lo han leído pues me están diciendo que les gusta. Tengo eso por un lado. Por otro lado, quiero saltar a Sudamérica a hacer formaciones y dar charlas también. Y a nivel personal quiero tener un velero que navegue muy bien. Ya lo he dicho. Y en eso estoy. Venga, más cuestiones. Levantaban por aquí la mano. ¿Cómo te llamas? Hola, Estela. Hola, Estela. Me llamo Estela. Bueno, lo primero que quiero decir, ya que ha salido el tema, es que he leído el libro de Julio y os lo recomiendo a todos porque es fantástico. Aprendéis muchísimo y se lee en un suspiro. Bueno, salvo si tomáis notas, que claro, lleva un poquito más de tiempo. Bueno, eso por ahí. Por otro lado, yo quería preguntarte, Julio, en tu labor como coach, tienes clientes de distintas edades. Me imagino que tienes gente joven, tienes gente de mediana edad, madura, y gente mayor. ¿Qué miedos o hay diferencia entre los miedos de unas y otras edades? Y luego, ¿qué te cuesta más ayudar a gente joven, a gente de mediana edad o a gente mayor con sus respectivos miedos? Qué buena pregunta. Muchas gracias. Mira, yo encuentro resistencia con aquellas personas que vienen como sabiendo todas las respuestas, ¿verdad? Como que no les queda nada por descubrir y vienen de una posición muy alta, a lo mejor un CEO de una compañía, un alto directivo. Estas personas normalmente se resisten un poco a cambiar su conducta, porque creen que lo están haciendo todo bien y que eso no puede ser el problema. Que el problema está en el equipo, que el problema está en la organización, que el problema está en la sociedad, pero que ellos son buenos. Ahí me cuesta. Me cuesta con chavales también, como que, bueno, me los mandan los padres, ¿no? Y en ese momento, hasta que no se dan cuenta de que yo he pasado por todo eso que ellos están pasando y que aquí ven a un tío que ya peina canas, pero que yo era como él o peor y puedo contarlo ahora, ¿no?
hasta que no me gano esa confianza, la verdad es que la juventud también está como muy encerrada porque vienen de no contarle nada al padre, no contarle nada a la madre, lo sientan delante de mí, lo dejan ahí y el chaval dice, bueno, ¿y ahora qué? Este señor, ¿qué quiere contarme, no? Los miedos son diferentes, claro que son diferentes. Los miedos, pasada los 50, los 60, empiezan a ver más con ese proyecto de vida que no han cumplido. Y eso da un poco de tristeza, porque nos han dicho que la vida es buscar la felicidad. Y realmente la vida es buscar un sentido a nuestra vida, un proyecto, un para qué estamos aquí, ¿no? Y cuando ya ha pasado cierta parte de tu vida, 2 o 3 cuartos, las personas se empiezan a arrepentir. Y ahí es donde, bueno, empiezas abriendo una cosa, sale otra, y al final tienes encima de mesa un montón de cuestiones por resolver. Has dicho antes una cosa que, al hilo de la pregunta de ella, gracias por la pregunta, una muy buena pregunta. Gracias, Estela. Esos adolescentes reticentes, cuando Sí. los padres te los sientan en la consulta y te quedas con ellos ahí solo frente a frente y dices, ostras, ¿y ahora cómo abordo esto? Porque ellos son muy reticentes. ¿En qué momento consigues que se te abran? ¿De qué forma consigues que se rompan y te cuenten? Bien, es que el padre me lo sienta porque quiere que estudie, porque quiere que apruebe, porque quiere que deje de jugar a la Play, porque quiere que sea un chico o una chica con futuro, con talento, que se sirva, que se valga por sí mismo, ¿no? Este es el paso quizás último, ¿no? Esto es lo que quiere el padre y es muy normal que lo quiera porque sabe lo que es la vida. Pero ese chaval lo que necesita en ese momento también es que se le escuche. Claro. Que sepa qué le está pasando, de dónde le viene esa desilusión, esa frustración. Porque ese chaval se ha contado también una historia. Todos estamos librando una batalla. Todos, sin excepción, libramos una batalla en nuestra vida. Yo libro mi batalla personal. Y todos los que estamos aquí sabemos de lo que estamos hablando. Esa batalla también la tiene ese adolescente. Pensamos, ¿qué problemas puedes tener si lo tienes todo? Pero es que a lo mejor se ve gordo, se ve flaco, se ve fracasando, se ve replicando la vida de su padre o de su madre, se ve viviendo en una ciudad que no le gusta, se ve haciendo una vida que no le motiva nada. Y tiene 15 años, tiene 16, 17, 18, 20. No es una fantasía. Para él es su realidad. Para él realmente es su batalla. Muy lejos está el estudio, el porvenir, el día de mañana, la casa, la hipoteca, los coches, los niños. Claro. Es chino mandarino para él. ¿Cómo le ayudas a cambiar? Hay que solucionar primero eso. Lo primero es el concepto tuyo. Tú tienes que estar convencido de que en ti está la solución. Tú te tienes que hacer responsable de tu vida, de tu destino, de tu día a día. No es tu padre ni tu madre, eres tú la que te tienes que sentar o el que te tienes que sentar. Eres tú el que tienes que hacer por conseguir que tu vida cambie. Eres tú el motor de tu vida. Una cosa es lo que te pasa y otra cosa es lo que tú haces con lo que te pasa. Y luego también ahí está cómo los padres proyectamos cosas que no son. Fíjate, yo esta mañana hablaba con una madre que me trasladaba su preocupación porque tiene una hija adolescente que le dice que ella lo que quiere ser es maestra infantil, para eso hay que estudiar un grado en una carrera. Ella decía, el entorno, ¿qué va a decir? Y yo le decía, pero la primera pregunta no es el entorno, es que ama a tu hija. Entonces, claro, ahí primero muchas veces habría que autoanalizarnos como padres y como madres. Venga, quiero que nos dé tiempo a una última pregunta. ¿Cómo te llamas? Hola, ¿qué tal? Luis. Luis, ¿qué le quieres preguntar? Por lo que has explicado y por lo que uno sabe, el miedo surge a partir sobre todo de nuevas experiencias o cosas que uno no conoce y situaciones con las cuales se topa. Hace rato mencionaste la palabra templanza en el momento en el cual te tienes que confrontar a esa situación. ¿Tienes alguna técnica para ese momento en el cual estás confrontando el miedo y mantener la templanza para aplicar todo lo que sí sabes, a pesar de que te estás confrontando algo nuevo? Y una segunda parte, si de ti depende o tu actitud en el momento y tu gestualidad, sobre todo facial, depende que otros sientan o no ese miedo que estás sintiendo tú, si tienes alguna técnica también para aparentar que no tienes miedo mientras que lo estás confrontando. Muchas gracias. Es una pregunta larga de responder. Bien, mira, la templanza, el cuerpo se alerta y lo primero que se descabalga es lo que se acelera totalmente es la respiración.
Si nosotros mantenemos la respiración tranquila, pausada, con buen ritmo, nuestro cerebro interpreta que no estamos tan en peligro, ¿verdad? Y luego tú tienes varios parámetros para controlar, en concreto 4, tu cuerpo, tus pensamientos, tu atención y tu respuesta. Si tu pensamiento es, puedo con esto, le tengo que dar una solución, no, madre mía, ¿qué vamos a hacer? ¿Me rindo? O sea, lo primero, piensa en la solución. Bien, en la meta, en lo que quieres conseguir. La actitud, esa actitud con tu cuerpo la puedes desarrollar. Si tú en vez de estar arrugado, acurrucado, con 7 mantas, tirado en el sillón, te levantas, te pones a saltar, rodillas al pecho, levantas los brazos, aprietas los puños, levantas la barbilla, miras como un tigre, es difícil que tú te vayas a dar por rendido, ¿verdad? Pon tu atención en el instante presente, donde tienes que solucionar. Olvídate del pasado y del futuro. No te vayas con la imaginación, hoy voy a fracasar otra vez. No, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo soluciono? ¿Cómo lo afronto? Esa es tu respuesta. Tú puedes decidir qué respuesta quieres dar. ¿Quieres luchar o te quieres rendir? Chimpún. Muchas gracias a todos, a los que nos están siguiendo a través del streaming, a los que nos han planteado preguntas por chat. No nos da tiempo a responder a todos, a los que nos acompañáis hoy aquí por primera vez sin mascarilla en el plató. Es una maravilla, veros la cara. Así que muchísimas gracias. Y nosotros, fíjate, en los CaixaBank Talk, Julio, esto, tú que además eres uno de los coaches más prestigiosos de nuestro país, te va a encantar, porque esto tiene que ver con la capacidad de comunicación y con la voz. Esta es la reproducción, mira, cógelo, me hago entrega de esto. ¡Qué bonito! Es la reproducción gráfica de la primera voz humana grabada. Es la voz de una mujer Anda. cantando Claro de Luna de Claude Debussy. ¡Qué bonito! ¡Me encanta! Sí, es una maravilla. Me encanta, qué Es bonito. una maravilla. Para los comunicadores, para los grandes coaches como tú, Muchísimas gracias. tener la muchísimas posibilidad de gracias. tener esto que tiene que ver con la historia de la humanidad, Qué bonito. pues es una maravilla. Muy bonito. Ha sido un placer tenerte, Julio. Pues nada, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos, a los que nos habéis acompañado hoy aquí. Anunciarles que el próximo jueves volveremos a estar también aquí en Madrid. Nos va a acompañar Ángel Suárez. Él es ingeniero industrial. Pensando en el futuro, esto es importantísimo. Les recomiendo también que no se lo pierdan. Él es ingeniero industrial, tiene más de 15 años de experiencia en el sector aeroespacial y de la automoción. Vamos a descubrir cómo va a ser el futuro, las claves de la nueva movilidad, cómo va a afectar todo esto en las grandes ciudades y en las pequeñas, en el mundo en general, cómo nos vamos a mover, cómo nos vamos a desplazar. Además, también estamos en un momento de transformación con todo lo que tiene que ver con el cambio climático y si, por ejemplo, están pensando en plantearse en comprar un coche nuevo, él nos va a ayudar a responder a, por ejemplo, cuáles son las nuevas tendencias, los coches más vendidos, qué ocurre con el híbrido, con el eléctrico, qué pasa con el tema del hidrógeno, llegará, no llegará, en fin, a todas estas cuestiones. Él nos va a responder. Yo hace unos días estuve ya charlando con él. Todo lo que sabe es muchísimo, es interesantísimo y nos va a ayudar a resolver un montón de dudas que podemos tener ahora mismo todos. Si quieren acompañarnos, es el próximo jueves 28 de abril. Es muy sencillo. Ahora en pantalla les va a aparecer el código QR. Cuando termine el evento ahí va a seguir. Lo pueden escanear, nos acompañan tanto presencialmente como de forma virtual. Y si quieren, hablan con su gestor y también nos pueden acompañar aquí en este plató del All-in-One en Madrid. Próximo jueves a las 7 de la tarde. No se lo pierdan porque será muy interesante. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado. Julio, gracias. Gracias a vosotros.